Lo de los tiempos de la política no son los tiempos de la justicia, es una cosa que aquí Elisa ha dicho muchas veces, ¿no? Y todos sabemos. Lo que pasa es que hay procedimientos que van muy rápidos, Elisa, y otros que van lentísimos. En unos casos hay filtraciones de todo tipo diario y en otros una sola filtración. Sobre el novio de Ayuso se llevó por delante la carrera del fiscal general. ¿Por qué pasa esto? Y le pregunto a Carolina Vescanza cómo ve esta afirmación, porque está bastante extendida, como mínimo, entre el posible o electorado progresista, que si Zapatero no hubiera apoyado a Sánchez y no hubiera estado activo, lo estoy leyendo ahora mismo en Blue Sky, no hubiera estado activo en las campañas últimas electorales apoyando a Pedro Sánchez, nadie le hubiera investigado ni el tráfico de influencia ni nada como el resto de los expresidentes. ¿Tú mantienes también esta posición, Carolina? ¿O pues no? Muy probablemente, pero a mi juicio no cambia el fondo del asunto. Es decir, vale, muy probablemente. Yo creo que hay actores ahora mismo, especialmente Pedro Sánchez y los ministros de su gobierno, que se están comportando como si estuvieran en primero de Podemos. Es decir, el deterioro, la aparición del lawfare, de la utilización de la guerra sucia de los aparatos del Estado contra los adversarios políticos, es algo que tanto el independentismo catalán como la gente que formamos parte de Podemos supimos desde el minuto uno, lo denunciamos públicamente, lo hemos padecido, hemos sido víctimas de infinidad de ataques, y en lugar de encontrarnos un partido socialista o un gobierno que respondiese a esos ataques, que no son ataques contra las personas que lo padecen, son ataques contra la democracia, porque cuando tú utilizas el lawfare contra un adversario político, da igual que quien sea. Esto es un poco lo de Bertolt Brecht. Es decir, y cuando lo que haces es intentar sacar ventaja de ese escenario, pues al final lo que ocurre es que se acaba volviendo contra ti, porque esto es básicamente un problema de deterioro democrático. Creo también que estamos metiendo en el mismo saco cosas que son bastante diferentes, porque aquí tenemos desde el enchufismo caciquil de toda la vida, que es lo que parece que se está viendo en el caso del hermano del presidente, hasta casos de lawfare clarísimos, como es el caso de Begoña Gómez, hasta tramas de criminalidad organizada, que esto, a mi juicio, es lo más grave, que lo que intentan efectivamente es socavar las bases del Estado de Derecho para intentar, o bien irse de rositas en procesos de corrupción política, o bien llenar de basura de manera falsa y torticera la posición del adversario, que sería el caso de la Kitchen, o esto tan grave que estamos viendo de Ley de 10. Con independencia de que esto salga ahora o no salga por la centralidad política de sus actores, que sin lugar a dudas, claro que sale por eso, pues hombre, por supuesto, usted tenía que contar, o sea, usted ya tenía que saber que eso iba a pasar, ¿no? Quiero decir que, o usted que se creía que con todo lo que hemos visto que nos ha pasado a los demás, a usted no le iba, que nos ha pasado a los demás sin haber hecho nada, a usted que está llevando a cabo este tipo de prácticas, a lo mejor no ilegales, pero desde luego de muy dudosa compatibilidad con el discurso público que usted sostiene, nadie se lo iba a sacar. No sé, me parece que eso es no creerse que se está en una posición de impunidad que no corresponde. Por cierto, dicho esto es sí, estructural, y hay que decir, la corrupción en España es estructural, es un problema ya casi, bueno, está Julián Casanova, pues de Joaquín Costa, ¿no? Tendríamos que remontarnos, ¿no?, a aquel texto maravilloso de Oligarquía y Caciquismo, y tendríamos que empezar a pensar por qué no somos capaces de poner pie en pared hacia prácticas que deterioran de manera tan trascendente la democracia española. Y ahora también nos pregunto, porque ayer dijo, ha dicho Feijóo, haré todo lo posible para cambiar el gobierno. Cuando digo todo es todo, la pregunta, Julián, es esa ansiedad que tiene el Partido Popular por desalojar a Sánchez de la Moncloa, cuando estamos a meses a un año de las elecciones generales, y este acelerón en este momento, ¿qué ocurre? ¿De qué es síntoma, digamos? No, ahí sí que, ahora de verdad, dejemos un poquito al lado solo la corrupción. Pues hay un síntoma de que desde el primer momento en el que Sánchez subió al gobierno, y sobre todo desde el momento en que las elecciones del 23 le fue favorable con esa coalición que pudo organizar, desde ese momento han pasado mucho tiempo, y la impaciencia no es del primer día, del segundo, del cuarto, del quinto, ha pasado mucho tiempo, y ahora ellos no veían posibilidad, porque ya dijeron claramente que no había una moción de censura
factible mientras los socios del gobierno de Sánchez no quisieran. Y ahora con esto han visto que a lo mejor ahora, no pidiéndoles una moción de censura, sino diciéndoles: ustedes son responsables también de todo lo que está pasando y algún día el electorado se lo recordará. Entonces se han lanzado claramente a esto, pese a que el PNV y Junts, pues sí, le están diciendo a Sánchez lo mejor sería convocar las elecciones, pero ninguno de los dos quiere, y es probable que dé el paso de una moción de censura, a no ser que haya una escalada. O sea que la impaciencia es porque no se reconoció la victoria desde el principio. Esa es la impaciencia. Lo que pasa es que ahora hay una impaciencia que ellos creen que está muchísimo más legitimada, y al estar más legitimada pueden presionar mucho más a los socios del gobierno, ¿no? Y por cierto, gran parte del deterioro de la democracia de Vox no ha venido tanto de la calidad de la democracia española, sino de introducir temas fundamentalmente antidemocráticos en la democracia española, empezando por la inmigración. O sea, que no se confunda todo ahora diciendo no, este deterioro es lo que provoca que la ultraderecha, los populismos. No, aquí los populismos y la ultraderecha empezaron atacando a la democracia, no por el tema de la corrupción, sino por el tema de que ellos no estaban de acuerdo con valores que la democracia había consolidado, y ellos están meter todo en el mismo cóctel, porque no es eso. Bueno, es que estamos picoteando, siempre digo que hacemos un poco análisis impresionista de la semana, porque no da tiempo para mirar todos los trazos y la definición exacta, ¿no? El dibujo que nos ha dejado la actualidad. Pero volviendo al tema del acelerón, de ese acelerón, ¿no? De esa ansiedad que demuestra el Partido Popular, la pregunta es, Elisa, ¿no les está jugando a la contra el PP la sobreactuación? Es decir, si hubieran pedido ahora elecciones, seguramente el país se lo tomaría en serio. Cuando se han pedido elecciones desde el minuto cero y hemos perdido la cuenta, le llevábamos hace 3 años, ahora ya no llevo la cuenta, si lo han pedido 10 veces, 15, no lo sé, han usado los adjetivos más gruesos para historias muy pequeñas. Claro, ¿ahora qué les queda? Porque ahora ya, con esa sobreactuación, ¿no crees que esto les está jugando a la contra? ¿Le resta, digamos, convierte en banalidad lo que dicen y les resta credibilidad? O sea, que nadie daba crédito. Que lo de Plus Ultra se intentó parar, hubo una juez en Plaza de Castilla en 2021 que lo paró, y que la Fiscalía y la Abogacía del Estado se empeñaron en que había que pagar los 38 millones que faltaban. Es decir, que la utilización de todas esas armas para conseguir los objetivos, pues evidentemente hay que seguirle la pista. Lo veremos, Elisa. Lo vamos a ver, claro. Ya vas a ver cómo lo vamos a ver. De momento, igual lo vemos dentro de 10 años, eso es lo tremendo. No creas, porque esto... porque es el PSOE. Porque es el PSOE, porque está todo muy bien encarrilado, porque están en un verdadero brete de que imputen al partido, en 2 de los procedimientos, y eso se ve a poco que analices los documentos judiciales que tenemos. Entonces lo vamos a ver, pero no mucho tardar. Efectivamente. Claro, pero yo le decía, porque claro, fíjate, la Kitchen nos llega ahora. Pero que la Kitchen era una mierda, ya lo sabíamos. Que sí, pero me refiero al tiempo, refiero al tiempo que ha pasado. Ya, pero políticamente esos ya cayeron, ya no tocan poder, y esa gente ya habíamos publicado, sabíamos con esto que era verdad, que era una mierda, que estaban hasta el cogote, todo eso lo sabíamos. Sí, pero que es ahora cuando estamos viendo el juicio. Bueno, claro, pero eso es el castigo penal, pero el castigo político, el del alejamiento del poder, el de que nos dejen de jorobar desde el poder, ya estaba hecho. Bueno, y un juicio que es una auténtica vergüenza, el de la Kitchen, porque todavía no sabemos por qué no están imputados Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal. Quiero decir que el juicio de la Kitchen, que es la trama de corrupción, de criminalidad organizada más grave, o de los más graves, junto con la de los GAL, que ha tenido este país, que es una forma de utilizar las instituciones en contra de la democracia, sin más. Yo creo que está quedando opacado, ¿verdad?, por una serie de cuestiones que se intentan homologar otra vez en esta estrategia de inundar la zona, ¿verdad?, y que parece que todo es lo mismo. Bueno, pues no todo es lo mismo. La Kitchen es una cuestión gravísima, y si lo de Leire se revela
y se demuestra que efectivamente es como se plantea en el auto, estaríamos hablando de una utilización de los mismos medios con los mismos fines y con el mismo daño a la democracia. Dicho, pero también sí. Dicho esto, yo creo que ahora en términos políticos, que es a lo que creo que tenemos que atender, porque la vía judicial lleva a otro camino, lo que es imprescindible y es intolerable que nos esté produciendo es que tienen que salir a dar explicaciones políticas, y si eso va en contra de su estrategia judicial, pues allá su estrategia judicial. A mí el argumento de que es que como tengo una estrategia judicial que proteger, yo no sé quién está, yo no sé si Zapatero le conviene más proteger su estrategia judicial o su estrategia política, porque si va a esperar a dar explicaciones públicas, no va a tener nada que explicar ya. Es decir, no hay una responsabilidad para con la ciudadanía de este país, que es dar explicaciones sobre lo que está pasando. Yo ayer vi en el Twitter un vídeo de Óscar Puente dando explicaciones sobre un aspecto muy concreto de la agenda de Julio Martínez, en donde se planteaba, se hacía mención a un contrato de Huawei y tal. Con 10 minutos de explicación, yo no sé si es verdad o mentira, pero me resultó totalmente verosímil que efectivamente ese aspecto concreto era algo que era muy dudoso que el informe de la UDEF estuviera dando en el clavo. A mí eso me resulta verosímil. Bueno, pues yo quiero explicaciones como esas de cada una de las cuestiones que se están poniendo sobre la mesa. Y están tardando mucho. Pero Zapatero, tengo que hacer una pequeña pausa. Ir con el gabinete para cafeteros. Lo del Centro Cultural de la Villa de Madrid, en efecto, se llamaba y se llama Fernán Gómez. Se intentó retirar el nombre de Fernán Gómez, creo que fue en el 2013, cuando Ana Botella era la alcaldesa de Madrid, pero hubo tal grado de protesta y la contestación fue tan grande que finalmente lo han mantenido. Creen que se llamara simplemente Centro Cultural de la Villa. No. También se sigue llamando Fernán Gómez. Y luego también otros oyentes me informan de que en su momento quitaron los nombres de Paco Raval y Asunción Balaguer en Alpedrete, creo que del Callejero, pero que... No, de un centro cultural, creo yo, de un centro cultural. ¿De un centro cultural sí, también? Bueno, otros me dicen que era Callejero, bueno. Pero que al final creo que rectificaron también, Bueno, a lo mejor rectifican también en Algete y no lo creo, ¿no? Con lo de Serrat, que es con lo que hemos empezado este gabinete, porque después de hacer el viernes un consejo una reunión extraordinaria, puerta cerrada, para decidir quitar el nombre de Serrat, pues igual están dispuestos a rectificar o no, o sostenerla y no enmendarla. Venga, que dejen ya de joder con la pelota. Exactamente. Al otro, Isabel Díaz Ayuso acaba de hablar. Dice que el gobierno está en una operación para destruir a los jueces. Dice literalmente que es intolerable el golpe directo del gobierno para menoscabar el trabajo de la judicatura. En ningún país democrático, dice, se asumiría esto. Hay un cruce ahora mismo de acusaciones de este calibre con un gobierno que sigue recordando que el Partido Popular ahora está diciendo esto, pero que hace apenas 2 años tuvo reunión con los fiscales, que en el año 2023 Núñez Feijóo se reunía con 40 fiscales conservadores y que protagonizaba un encuentro secreto a los que prometía derogar varias leyes del gobierno. Lo que ahora mismo hay es un cruce de movimientos subterráneos y una pregunta, y es si hay operaciones por debajo para terminar con las legislaturas por arriba. Feijóo ha prometido hacer, dice, todo lo que sea posible. Entiendan ustedes el todo lo que sea posible como quieran. Dice esto. Haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. Hay una clave aquí y es efectivamente lo que contiene el auto. Pero hay otra y es lo que no contiene y se contó. Porque todo esto se sirve a primera hora y así lo sirve también el Partido Popular como financiación ilegal. El auto habla de un grupo de personas trabajando para boicotear, sabotear investigaciones judiciales. Es grave. Ojo, no es financiación ilegal. En ningún momento en ese auto aparecen esas dos palabras. Así que vamos a delimitar, Adela, qué es lo que hay y qué es lo que no hay. ¿Qué investiga el juez Cerdán? Así es, y el auto lo que hace es plantear un origen en el tiempo.
Y esa fecha es abril de 2024. Durante ese periodo, seguro que os acordáis, ese periodo de reflexión de Pedro Sánchez, tras la apertura de la causa contra Begoña Gómez por el juez Peinado. La investigación sostiene que Santos Cerdán habría convocado entonces una reunión en la sede de Ferraz con Leire Díez, con el presunto objetivo de ayudar al presidente. El juez investiga entonces posibles intentos de soborno a jueces y fiscales, entre ellos el fiscal Grinda. Según el auto, aquí lo tenemos, le habrían ofrecido 300.000 euros a cambio de archivar sus procedimientos. Señala también más cosas el auto, dice que Cerdán habría puesto recursos de Ferraz a disposición de la supuesta trama, por ejemplo, para realizar pagos al abogado Teijelo, Jacobo Teijelo, quien habría recibido al menos 125.000 euros por actuar presuntamente como intermediario. Dice el auto también que hubo intentos de soborno a testigos. La trama habría ofrecido presuntamente a la empresaria Carmen Pano 50.000 euros para que cambiara el testimonio en el que afirmaba que había entregado 90.000 euros en Ferraz Este. ¿Usted es cierto que llevó en 2 veces 90.000 euros a la sede del Partido Socialista? No voy a prestar declaración en la presente comisión de investigación. Me ratifico plenamente en las 2 declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. La UCO documenta al menos 22 reuniones en la sede del partido, la mayoría entre Leire Díez y Santos Cerdán. En algunas de ellas se habría utilizado expresiones como el superjefe o por órdenes dadas por el number one, sin que en ese informe se identifique explícitamente a quién se refieren. Es importante lo que contiene el auto y los desmentidos, porque hay 2 muy llamativos. El primero, este intento de soborno a un fiscal como Grinda. Grinda lo ha desmentido. El fiscal ha dicho, y es un fiscal que no está en esta causa, no tiene, ayer decía Miguel Ángel Campos en la SER, ningún incentivo para mentir. Dice, no es verdad. Nadie le ha intentado comprar con 300.000 euros. Pero el desmentido más llamativo es el de la abogada de Koldo. Le ha pedido al colegio de abogados que le levanten el secreto, la obligación de guardar secreto, porque ha grabado la conversación y lo que dice es, no, en ningún momento se le ofrece dinero a Carmen Pano, y está grabado. Se puede probar, es mentira lo que ahora mismo, en esos 2 extremos, dice ella, contiene el auto. Lo que hay es, insisto, una acusación muy grave, pero unos desmentidos muy sonados. Y un tercero llamativo. Javier Pérez Dolcet, el hombre al que se acusa de esto, la cloaca socialista, dice, en realidad lo que estaban haciendo era intentar frenar la cloaca que quedaba. Esto es, dice, una guerra contra él por intentar desmontar las cloacas anteriores. Y vamos a ofrecerles, digamos, el primer avance importante de documentación desencriptada de la causa Tándem que nosotros habíamos conseguido. ¿Sabes lo que nos contestó? Que no le interesaba. Entonces lo que hicimos fue, me fui a la unidad de asuntos internos de la policía y empecé a hacer las entregas allí. Lo que pasa es que eso no te garantiza que, digamos, que eso termine en el sitio adecuado, ¿eh? O sea, desde el año 21 hasta hoy no se ha practicado ni una sola diligencia. Tenemos aquí ahora mismo un auto, Javier Pérez Royo, y tenemos una cuestión, y es si esto es creíble y qué dimensión tiene. Catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, ¿qué categoría tiene esto? ¿Qué credibilidad tiene esto ahora mismo? ¿Qué recorrido penal, sobre todo, tiene esto ahora mismo? Bueno, vamos a ver, por lo que habéis los desmentidos que se han producido por el fiscal y por la abogada, que ha solicitado incluso del Colegio de Abogados la autorización para poder hacer uso de la conversación que tiene grabada con una clienta, pues yo creo que son 2 desmentidos muy sólidos. Son desmentidos muy sólidos. Y cuando en un auto se contienen mentiras objetivamente verificables
porque las personas destinatarias de lo que se dice en el auto así lo dicen expresamente, pues es muy difícil creerse el resto del auto. El auto da toda la impresión de que está montado con una cantidad de conversaciones mezcladas, entresacadas, cogidas por los pelos unas con otras, y yo realmente tengo muchas dudas de que ese auto realmente aguante la prueba que tenga que aguantar en el caso de que se llegue a un juicio en el que tenga que ser aportado, ¿no? Por lo tanto, a mí no me merece ninguna credibilidad. Lo he leído muy rápidamente, porque ayer tuve un percance y no estuve operativo, entonces solamente lo he conseguido hoy por la mañana y lo he podido mirar, lo que lo he podido mirar, pero la impresión que a mí me produce es que es un auto muy fullero, muchísimo ruido, pero muy pocas nueces realmente. Catedrático, de nuevo, no se retire. Acaba de hablar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Hace referencia al caso con el que habéis empezado, que es el caso del hermano del presidente del gobierno. Yo creo que sería conveniente que la audiencia supiera que los hechos por los que se juzga a este señor fueron de 2016-2017 y que, sin embargo, el auto por el que se transforman las diligencias y ha acabado imputándosele es un acto de mayo de 2024. Pero es que además en el auto se recabó información de la Diputación de Badajoz sobre cuál había sido el procedimiento de contratación, y el procedimiento de contratación, que se le dieron todo tipo de explicaciones, es el procedimiento normal en la contratación administrativa, y está todo perfectamente detallado: por qué era necesario la plaza, por qué urgía la convocatoria de la misma, quiénes se presentaron, que concurrieron 11 personas, que todas fueron entrevistadas y se levantó acta de la entrevista que había cada una de ellas, que se hizo la propuesta de adjudicación, que se adjudicó y que se estuvo en la plaza este señor sin que hubiera ninguna queja de ningún tipo. Estuvo 7 años desempeñando la plaza. Pero es que además hay una cosa, es decir, desde el momento en el que se celebró el concurso y se adjudicó, se abría el plazo para que cualquiera de los 10 firmantes que no habían recibido la plaza hubieran podido interponer un recurso contencioso administrativo, y de esto hay centenares de casos en todos los tribunales contenciosos administrativos de todas las provincias de España. Esto es normal, y sin embargo aquí no ha habido ni un solo recurso contencioso administrativo por las personas que estaban legitimados para poder hacerlo, y de pronto aparece en el año 24 este auto a partir de una denuncia de manos limpias, que, como dice el propio Ministerio Fiscal, es que es increíble, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se explica? Pues no se explica nada más que porque este señor es el hermano del presidente, y porque hay que encontrar el hermano del presidente, sea como sea, ¿no?